Hola, nuevamente con ustedes el instructor Fide Gerardo Hernández para comentar una de las diferentes variedades de jaque mates al rey. Esta vez estamos viendo la variedad del mate de Blackburn, que consiste en el mate del par de alfiles, con el par de alfiles, con apoyo de uno de los caballos, sobre un enroque seriamente debilitado. Veremos una hermosa partida disputada el año 1891 en la ciudad de Nuremberg, y corresponde a una apertura italiana, con las piezas blancas el maestro Anger y con las piezas negras el famoso gran maestro alemán Silver Tarrach. Daremos una pequeña reseña de este jugador, Silver Tarrach. Eh, bueno, Silver Tarrach nació en la ciudad de Breslau, en Prusia, el 5 de marzo de 1862 y murió en Múnich, Alemania, el 17 de febrero de 1934. Fue un destacado ajedrecista y uno de los más influyentes entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Fue teórico del ajedrez y contribuyó a asimilar las enseñanzas de William Steiner, llevándolas a un mayor grado de refinamiento, con lo que el juego experimentó un progreso importante. Bueno, aunque era médico activo de profesión, Tarrach publicaría al menos 3 libros notables sobre la teoría ajedrecística en 1895, 1912 y 1931. Durante su carrera como jugador pudo haber sido conocido como el mejor ajedrecista del mundo al comienzo de la última década del siglo XIX. En torneos venció con fuerza a William Steinitz, pero debido a la exigencia de su práctica médica no tuvo la oportunidad de pelear por el título mundial en 1892. No obstante, poco después, en San Petersburgo en 1893, Tarrach tuvo un partido muy reñido contra el oponente de Steinitz, Miguel Chigorin, después de haber sido líder la mayor parte del tiempo. Posteriormente ganó en 4 importantes torneos: en Bristol 1889, Manchester 1890, Dresde 1892 y en 1894 en Leipzig. Coincidió en tiempo con el Dr. Emanuel Lasker, con quien compitió en la final del título mundial, siendo derrotado. En adelante, Tarrach pareció estar destinado al segundo lugar, pues Lasker obtuvo resultados mucho mejores contra oponentes medios. Cuando ambos volvieron a competir por el Campeonato del Mundo en 1908, Lasker venció de manera contundente. Tarrach se convirtió al protestantismo en 1909 y continuó siendo uno de los principales ajedrecistas del mundo. Terminó en cuarto lugar en el torneo de ajedrez de San Petersburgo en 1914, tan solo detrás del campeón mundial Lasker y los futuros campeones del mundo José Raúl Capablanca y Alexander Alekhine. Tarrach tuvo una notable victoria contra Capablanca en la ronda 19. Después de ese torneo, Tarrach todavía participó en algunos campeonatos de gran prestigio, pero no volvió a obtener semejantes resultados. Tuvo 5 hijos, de los cuales uno murió en la Primera Guerra Mundial. Debido a su origen judío, tuvo que soportar el antisemitismo en las épocas tempranas del nazismo. Bien, veremos esta hermosa partida donde Silver Tarrach juega con las piezas negras. La partida corresponde a lo que es la apertura italiana. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6. En realidad corresponde a lo que se llama la apertura española. Hubo una pequeña omisión ahí. La apertura española es cuando el blanco saca el alfil a la casilla B5 en plena apertura. La italiana es cuando el alfil se desplaza solamente hasta C4. Ahora, enroque por parte de las blancas. Y Tarrach normalmente en esta apertura solía jugar caballo por E4, dando inicio a la apertura abierta del Ruy López, la defensa abierta. Pero en esta oportunidad se decidió por alfil C5 y su rival contestó caballo por E5. Ahora Tarrach contesta con caballo por
E4. La idea del blanco es que si el negro contesta caballo por E5, vendría D4 recuperando la figura perdida. Por lo tanto, después de caballo por E5, las negras responden con caballo por E4. Y ahora, las blancas hacen caballo por C6, D por C6, dama F3, amenazando el caballo F de E4, y las negras hacen la activa continuación dama H4, creando una amenaza potencial sobre el punto F2 de las blancas. Ahora veremos que si en vez de dama H4 las negras hubiesen jugado caballo F6, se hubiesen encontrado con esta respuesta: alfil por C6 jaque, B por C6, dama por C6 jaque, amenazando la torre, ¿no es cierto? Y en A8 y el alfil que está en C5 de las negras. Y es imposible defender ambas piezas. Entonces hubiese sido una combinación ventajosa para las blancas. Por lo tanto, después de dama F3, las negras hacen dama H4 y el blanco hace caballo C3 y el negro cae en la supuesta trampa de las blancas. Caballo por C3 y ahora alfil por C6. Jaque. Aprovechando que el rey de las negras está en el centro. Algo va a pasar acá. B por C6. Dama por C6 jaque. Y ahora una excelente respuesta de Silver Tarrasch. Alfil de 7, sacrificando las dos torres. Dama por A8 jaque. Rey E7. Y en este momento ustedes podrán ver por qué el blanco no juega torre E1 jaque. Traten de averiguarlo para que se den cuenta por qué no es factible hacer esa jugada. El blanco captura dama por H8 y ahora tenemos caballo E2 jaque, rey H1, alfil por F2, H3, y nos damos cuenta que si después de alfil por F2 las blancas hacen torre por F2, dama por F2 con un mate imparable. En la casilla G1. También tenemos que si hace G3, vendría alfil C6, jaque mate. Y ahí estamos en presencia del mate de Blackburn. Por lo tanto, a H3 viene la hermosa jugada dama por H3. Ya la habían visto, me imagino. G por F3, alfil C6 jaque, rey H2 y alfil G3 en una variedad distinta del famoso mate de Blackburn. Un lindo remate por parte del doctor Silver Tarrasch, que era un gran jugador posicional y también un gran combinador. Esta hermosa partida de la variedad del mate de Blackburn en apenas 17 jugadas. No olvidarse que las miniaturas en ajedrez aproximadamente son hasta la jugada 25. Y acá tenemos escasas 17 jugadas donde el gran maestro alemán nos deslumbró con esta hermosa variación del mate de Blackburn. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes y nuevo elemento para el arsenal de artillería en nuestra memoria de las diversas variedades de jaque mates al rey. Espero que todos sigan cuidando mucho y nos vemos en breve para comentar nuevamente otra variedad más del mate de Blackburn. Muchas gracias y buenas noches.